chicos, me presento, mi nombre es Jesús Manuel Quiroz Chufandama, soy alumno de la Universidad Nacional de Amazonía Peruana. En esta oportunidad les voy a dar a conocer y explicar un poco sobre la dinámica de bosques y la diversidad arbórea. Como introducción, dinámica es todas las interacciones mecánicas que se encuentran en relación con el movimiento y sus causas. Diversidad son la variedad de diferentes individuos que se encuentran en una zona o terreno. Entonces, dinámica de bosque es las interacciones que se dan dentro del bosque con diversos patrones, procesos de sucesión dentro de los bosques y la interacción entre las diferentes especies de bosques. Por ejemplo, la polinización, la diseminación y la germinación forman parte de la experiencia diaria, al igual que la muerte y la caída de los árboles de dosel. Los ríos y los riachuelos no cesan de erosionar riberas y depositar corrientes abajo una rica capa de sedimentos que servirán de sustratos a nuevos árboles. Como primer punto tenemos a los patrones generales. Dentro de los patrones generales tenemos los gradientes ambientales. De acuerdo con Hendrich, en 1988, explica que la riqueza de especies de las comunidades de plantas varían según 4 gradientes ambientales. Dentro de los gradientes tenemos el gradiente de precipitación. La riqueza de especies vegetales muestran una correlación positiva con la precipitación anual absoluta. Es posible que la diversidad no esté determinada directamente con la cantidad de lluvia. En la estación seca muestra una correlación negativa muy marcada, por lo menos en la Amazonía. La riqueza de especies de árboles es mayor en sitios donde no suele llover mucho. Sin embargo, en la diversidad y la precipitación parecen ser asintomáticas en sus límites superiores. Segundo punto, que tenemos los gradientes de suelo. Los factores biogeográficos es la determinación de la riqueza de especies vegetales. Los nutrientes que más se pueden correlacionar es con la riqueza de especies, es con el fósforo. No cabe duda de que a escala regional los nutrientes del suelo favorecen la diversidad, pues contribuyen a crear un mosaico y sustrato de fertilidad variada en los diferentes tipos de bosques. Siguiente punto, que son, en estos dos puntos son los gradientes altitudinales y los gradientes latitudinales. En la cordillera de los Andes, la diversidad disminuye conforme aumenta la altitud y la elevación media. Si bien no se da un aumento en diversidad de especies vegetales, pese a los bosques andinos, la diversidad arbórea disminuye significativamente por encima de los 3.000 metros de elevación. Su diversidad es mayor que la que presentan los bosques templados de bajura. Ahora vamos a ver sobre los patrones biogeográficos. Se tiene claro entonces que existe una correlación positiva entre la cantidad de especies que se pueden encontrar en un bosque y la precipitación y la elevación que caractericen al sitio. Pero eso no explica cómo lograron evolucionar tantas especies. Sin embargo, Haffert en 1969 planteó su famosa hipótesis de los refugios. Los bosques amazónicos sufrieron varias fragmentaciones durante la época del Pleistoceno. A medida que avanzaban los glaciares, la precipitación disminuyó notablemente. Las sabanas se expandieron y los bosques quedaron reducidos a unos cuantos refugios aislados, entre comillas. Bueno, así como Haffert tuvo su famoso hipótesis, también tenemos otros investigadores que estaban en contra de esto, que uno de ellos es Nelson, en 1990. Consideran que los patrones de endemismo que muestran algunas familias de plantas en la Amazonía no responden necesariamente a causas ecológicas, sino colectas sesgadas. Al parecer su origen no se remontan en el Pleistoceno, sino mucho más atrás, hace unos 25.000 años atrás. Esto es citado por Lynch en 1988.
Ahora bien, es muy posible que la hipótesis de Hafer adolezca algunos errores, pero debe reconocerse que fue él quien introdujo la idea, aunque apoyan su idea fundamental que la perturbación pudo ser el elemento crucial no solo para la evolución, sino también para el mantenimiento de la diversidad de los bosques. Ahora les explicaré sobre la sucesión primaria. Ciertamente, la admirable diversidad de que hacen gala los bosques han tardado milenios en evolucionar, pero a escala local es importante la velocidad a la que se puede acumular. Como un ejemplo, les pongo las islas de Krakatoa. Las islas Krakatoas fue situada a 20 kilómetros de Java y Sumatra. Esto se dio en Indonesia. Son un claro ejemplo de cómo a partir de un suelo desnudo se puede alcanzar la diversidad que caracteriza a un bosque tropical. Está claro entonces que en el caso de Krakatoa y posiblemente en términos generales la acumulación de diversidad vegetal es un proceso superditado a dos factores. Y dentro de los factores tenemos factor primario y factor secundario. En el factor primario son las semillas que deben ser capaces de llegar al sitio, ya sea por medios bióticos o abióticos. Y en el segundo es el sitio de llegar debe ser apto para la germinación. Por otra parte, las islas de Krakatoa también sirven para ilustrar el papel de perturbaciones naturales en la conformación de la diversidad regional. En fin, las islas de Krakatoa son un buen ejemplo de que la diversificación de especies de árboles dependen de otros niveles tróficos. Señala dos cosas muy importantes, ¿no? El aspecto general relativo al desarrollarse de la diversidad son prescindibles. Eso quiere decir que la riqueza de especies aumentan en función del tiempo. Y otros aspectos que son especies dominantes son relativamente impredecibles. Como se dijo anteriormente, parecía que la acumulación de diversidad vegetal depende de los vínculos que se establezcan con otros grupos taxonómicos. Los dispersadores de semillas, los polinizadores y los herbívoros forman parte integral de la dinámica de bosques y su presencia resulta fundamental para el desarrollo y mantenimiento de la diversidad de especies de árboles. Así como les puse un claro ejemplo sobre las islas de Krakatoa, nosotros acá en Latinoamérica tenemos un claro ejemplo también que es el valle del río Manu, desde las cuales el río Manu es cuando la acumulación de diversidad resulta un proceso predecible. Esto nos da a conocer que el valle del río Manu es un proceso predecible. Al realizar su sinuoso recorrido, el río Manu erosiona hasta 50 metros de material al año de su margen externa y lo deposita en su margen interna, donde se va formando un banco de arena. La acumulación gradual de sedimentos en ese banco de arena indica en cuanto más nos alejamos del canal del río, más antiguo será el terreno que pisemos. Como en cada meandro del río Manu, se repite este proceso de sucesión primaria, un estudio comparativo entre los diferentes bosques primarios que se encuentran alejados en las márgenes del río. Servirá para averiguar si el proceso de acumulación de diversidad es predecible o no en el tiempo y en el espacio. Bueno, esta situación contrasta con lo observado en Krakatoa y podría deberse a que en cada meandro de Manu se observa el mismo conjunto de especies de árboles colonizadores, la misma fauna, da dispersadores de semillas, los mismos herbívoros, los mismos polinizadores, los mismos procesos bióticos y abióticos, y todo dentro de una matriz de bosque continuo. Estas características es tan predecibles que generan sin duda resultados igualmente predecibles. Ahora vamos con la intensidad de perturbación. Hasta el momento se ha considerado la perturbación como un punto de partida para la reconstrucción de diversidad. Y ya mencionamos que incluso en un bosque aluvial como es el del Amazonas,
puede ser necesario esperar hasta unos 300 años para alcanzar la diversidad de un bosque primario. Es evidente, pues, que el grado de alteración incide en el patrón de regeneración de un bosque. Las alteraciones leves que tienen lugar en los bosques tropicales no deben ser siempre vistas como un simple punto de partida de un proceso de reconstrucción de diversidad. Ahora, vamos a la parte más importante, que es la diversidad de árboles, ¿no? O como es el tema al principal. Bueno, como primer punto es la hipótesis de la perturbación intermedia, que esto es una cinta citada por el investigador Conwell de 1978. Propone que en términos de la composición de especies, una comunidad nunca alcanzará el equilibrio de una diversidad alta en el resultado de un constante cambio en las condiciones del ecosistema. Pero sin embargo, este tipo de perturbaciones favorecen en gran medida la regeneración de especies arbóreas, pioneras, demandantes de luz. Un nivel intermedio de perturbación en el bosque implica que siempre habrá sitios recién perturbados, ocupando típicamente por especies pioneras, otros de edad intermedia y de zonas de dosel cerrado. Hartsock en 1978 dividió a priori las especies arbóreas del bosque en dos grandes grupos, en especies que toleran la sombra y especies que no toleran la sombra. Las especies que no toleran la sombra dependen de los claros para reproducirse y se llaman comúnmente especies pioneras, mientras que las otras especies que toleran la sombra no dependen de los claros para regenerar y se les conoce como especies primarias. Dinámica de bosque. Desde la década de 1980, la investigación sobre la dinámica de bosques neotropicales se ha dedicado a estudiar muchos aspectos relacionados con los claros, entre ellos la definición de sus límites espaciales, la frecuencia de creación, el tamaño de la apertura del dosel, la dependencia de distintas especies de plantas y la presencia de un claro. Su papel en la depredación de semillas, su efecto sobre los nutrientes del suelo y el crecimiento de raíces y su injerencia en la tasa de mortalidad de los árboles remanentes. Interacciones bióticas. Da a entender cuando se realiza el estudio de algunas poblaciones en particular. En condiciones naturales existen relaciones con las demás poblaciones, eso quiere decir entre animales y vegetales, que no se pueden dejar de tener en cuenta. Estas relaciones se establecen para la obtención de alimentos, protección, reproducción o algún otro tipo de necesidad. Asimismo, varias clases de animales y vegetales son vecinos indeseables, contribuyendo igualmente una influencia importante en el ambiente. Más adelante se les explicará un poco sobre esto, ¿no? Las relaciones mutuas entre las especies presentan una gran complejidad. Los animales se relacionan con otros animales, los vegetales con otros vegetales. Muchos animales dependen de las plantas que crecen en su ambiente y algunas plantas pueden depender. A su vez, ¿qué son los animales? Los tipos de relaciones establecidas pueden representar una amplia gradación, desde las vitales permanentes hasta las casuales y netamente temporales. La independencia puede establecerse entre especies de muy diferentes clases y tamaños. Entre esos tenemos las especies arbóreas y microscópicas y las bacterias, los grandes mamíferos y los insectos, bacterias o ácaros. Bueno, acá les muestro un pequeño cuadrito sobre las interacciones bióticas y qué es lo que hay dentro de estos, ¿no? Dentro de las interacciones bióticas tenemos dos puntos, que son las positivas y que son las negativas. Dentro de las positivas tenemos la simbiosis, el mutualismo y el comensalismo, de las cuales en la parte positiva tienen una correlación entre planta-animal, entre planta-planta y entre animal y animal, ¿no? Y en cambio en las negativas tenemos que son los parasitismos, depredación y competencias. Ahora, como
Principalmente tienen que ver son el papel de los vertebrados, que tienen que ver mucho dentro de la dinámica de bosques y la diversidad arbórea, ¿no? Como tenemos son los dispersadores de semillas, los polinizadores y los herbívoros, ya sean vertebrados o invertebrados, forman parte integral de la dinámica de bosques y su presencia resulta fundamental para el desarrollo y mantenimiento de la diversidad de especies de árboles. Cuando estos cobran forma, se puede decir que el proceso de construcción de diversidad es, en términos generales, predecibles. Las especies de árboles mejor adaptadas para colonizar suelos desnudos serán las primeras en establecerse. Le seguirán las especies que requieren sombra para germinar. No obstante, el azar o la dispersión accidental son muchas veces los que deciden qué especies dominarán en un bosque. Y ya para culminar con este pequeño expositor o exposición, se les brinda esta información para que puedan tener un poco de conocimiento con respecto a lo que se brinda o lo que da la Amazonía y la vegetación dentro de esta, ¿no? Ya sea por intermedio de la dinámica de bosques y las diversidades de arbóreas y lo que da la función los vertebrados y los animales en todo su ámbito, ¿no? Espero que les haya gustado, que les haya interesado y que les pueda servir de algo más adelante. Así que muchas gracias y nos vemos.